vamos a tener... podría hacerlo con el coso también. El hidróxido, que lo vamos a titular con ácido nítrico. Y esto tenemos acá en la reacción entre un ácido y una base, vamos a tener la formación de agua primero y a su vez la reacción, la formación de la sal entre los dos iones, digamos, como restantes que nos quedan, ¿no? O sea, entre el calcio y el nitrato son los que no participan en la reacción del agua. Y esto para balancearlo tendría que quedar acá un 2 y necesito un 0. Bien, entonces esa es nuestra reacción general. Y tenemos, bueno, que vamos a titular 10 mililitros de solución de ácido nítrico con 3,47 de porcentaje de peso en volumen. Acuérdense siempre igual que lo que a mí me interesa, cuando yo tengo una reacción ácido-base, más allá de la ecuación general, me interesa la ecuación como neta, por así decirlo, que es la reacción entre los protones y los oxidrilos. Que esa va a ser la que, o sea, es efectivamente, digamos, la reacción que está ocurriendo. Todo el resto de los iones, o sea, no es que son parte de la reacción, pero como iones espectadores, digamos, o sea, no es que están reaccionando, a menos que nos digan que la sal que se forma precipita, y ahí sí tengo que tenerlo en mente. Entonces, con los datos que tenemos del ácido nítrico, podemos saber cuánto ácido nítrico vamos a titular. Fíjense que nos da los mililitros y nos da el porcentaje peso en volumen, que con eso podemos saber cuántos gramos de soluto tenemos en esos 10 mililitros. Entonces, para hacer eso necesitamos decir, bueno, nosotros tenemos 3,47 gramos de ácido nítrico por cada 100 mililitros de solución, que esa es nuestra definición del porcentaje de peso en volumen. Y bueno, a ver. En los 10 mililitros de solución que vamos a poner, tanto. Y eso me da, bueno, me va a dar, creo que 0,3. Sí, 0,347 gramos de ácido nítrico, ¿no? Bien, entonces, esos gramos, me parece que siempre conviene trabajar con, bueno, por lo menos en estos casos con moles. En equivalentes también se podría trabajar si uno quiere. Yo suelo trabajar con moles, pero eso me parece preferencia de cada uno. Entonces, para pasar, lo que tenemos que hacer es pasar estos gramos a moles, que el ácido nítrico, si no me equivoco, era 14 más 16 por 3, sí, 63 gramos. 63 gramos del ácido nítrico corresponden a un mol del ácido. Entonces 0,347 gramos tanto, ¿no? Y sería 147 y 63, 5,5 por eso la menos 3. Fíjense que, o sea, capaz que por cómo está dado el ejercicio, capaz que se lo dan para que lo trabajen en cifras significativas o para que practiquen. Pero bueno, o sea, por ahí, como quieran, si eso lo podemos hacer o no. Moles de ácido nítrico. Y bueno, como les decía recién, lo más importante siempre va a ser mirar la ecuación entre protones y oxidrilos. Así que, si bien yo tengo hasta ahora datos del ácido nítrico, lo que voy a necesitar ver no es del ácido nítrico completo, sino los datos de los protones que vengan de ese ácido nítrico.
que en este caso, o sea, yo tengo que plantear la disociación del ácido, y bueno, va a ser bastante sencilla porque en este caso, fíjense que es 1 a 1 la disociación, ¿no? Nos va a dar un mol de protones por cada mol de ácido y un mol de nitratos. Entonces, si yo tengo 5,5 por esa menos 3 moles del ácido nítrico, entonces necesariamente si puse esto acá, voy a tener que tener la misma cantidad en solución de protones y de nitratos. Así que, en principio, la cantidad que yo voy a titular van a ser 5,5 por esa menos 3 moles, no de protones, de protones, no del ácido nítrico, ¿no? Así que esta va a ser la cantidad que vamos a poner acá, a la hora de reaccionar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Buscar, bueno, en realidad no, porque, o sea, lo que fíjense que nos dicen titular esta cantidad, así que en realidad ya sabemos que la cantidad de oxidrilos que vamos a poner va a ser la misma. Acuérdense que las titulaciones siempre son 1 a 1. Así que ahora que ya sabemos la cantidad de protones, necesariamente ya sabemos la cantidad de oxidrilos que tenemos que poner. ¿Me siguen hasta ahí? Acuérdense, si me tienen que parar, paran, yo los leo. Y les repito, no tengo problema. Oye. Bueno, y ahora entonces sabemos tanto la cantidad de... Sabemos la cantidad de protones que había, que titulamos, que vamos a titular, entonces sabemos la cantidad de oxidrilos. Bueno, ahora busquemos de dónde vienen esos oxidrilos, ¿no? La pregunta, si no me equivoco, de hecho, es cuánto volumen tenemos que agregar de la solución del hidróxido de calcio. Así que en realidad este está bueno porque fíjense que, o sea, tiene la misma idea de lo que veníamos haciendo en los ejercicios de la guía, pero tiene como una vueltita, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos 5,5 por esa menos 3 moles de oxidrilos. Pero fíjense que, o sea, ¿de dónde tienen que venir esos oxidrilos? Sentimos la disociación del hidróxido calcio, ¿no? Tenemos que por cada mol del hidróxido de calcio vamos a tener un mol de calcio más 2, más 2 moles de oxidrilos. Entonces, fíjense que la cantidad que yo puse, voy a poner en verde, bueno, era 5,5 por 10 a la menos 3, ¿no? 5,5 por 10 a la menos 3 moles. Entonces, esta cantidad de moles tiene que venir de una cantidad dada de acá, ¿no? Que, o sea, siempre normalmente lo que hacíamos era multiplicar por 2, pero fíjense que en realidad esta vez nos va a quedar como dividiendo por 2, si no me equivoco. Lo podemos ver así o lo podemos ver con la regla de 3. O sea, que acá entra lo de la estequiometría que yo les decía, porque hay estequiometría en esta disociación y la tenemos que usar. Entonces, ¿cómo la usamos? Bueno, o sea, un mol del hidróxido de calcio nos da 2 moles de los OH. Entonces, si yo tengo 5,5 por 10 a la menos 3, bueno, moles de cuántos moles del hidróxido de calcio ven. Que si se fijan, vamos a hacer 5,5 por 10 a la menos 3 dividido 2. Por eso les decía que, o sea, lo podemos ver de una, de la reacción, si nos damos cuenta, y si no, nos planteamos la regla. Y ahí estaríamos usando la estequiometría también. Y eso nos queda 2,75 por 10 a la menos 3 moles del hidróxido. Bueno, quedó horrible. Bueno, ustedes me Entonces, fíjense, ahí calculamos cuántos moles del hidróxido de calcio venían esos
provenían, digamos, esos oxidrilos que necesitamos para hacer la titulación, y tenemos esa cantidad de moles, ¿no? Y fíjense que lo que nos da de dato es el porcentaje peso en peso y la densidad. Así que en realidad lo que tenemos que hacer, vamos a necesitar trabajar estos moles en vez de moles en gramos. Me lo anoto. Para llegar finalmente al volumen, digamos, ¿no? Entonces, yo sé que un mol del hidróxido son, el calcio pesa 40, ¿no? Más 17 por 2. 74. 74 gramos. Entonces, 2,75 por 10 a la menos 3 moles son tanto. Y esto nos da 0,2035 gramos. Bueno, abajo. Entonces, ¿cómo usamos esto? Bueno, o sea, nosotros ya sabemos la cantidad de gramos de soluto que necesitamos poner sí o sí, digamos, para hacer la titulación. Entonces, como nos da el porcentaje de peso en peso y la densidad, lo que podemos hacer con eso es, ya sabemos cuál es la concentración de nuestra solución, sabemos que son 3,60 gramos por cada 100 gramos de solución, perdón. Entonces, estos gramos que calculamos, en cuántos gramos de solución van a estar. Y después vamos a usar la densidad para pasar esos gramos a volumen. Entonces, eso en cuentitas sería decir, bueno, yo sé que tengo 3,60 gramos del hidróxido por cada 100 gramos de solución. Entonces, si yo tengo 0,2035 gramos, tanto. Y eso nos va a dar 5,65 gramos de solución. Más o menos. Yo, o sea, como no vengo usando cifras y eso, seguramente no me dé exacto, pero fíjense que ya nos está dando bastante parecido al resultado. Y como les decía, una vez que tenemos los gramos de solución, lo único que nos falta es pasar con la densidad esos gramos a mililitro, que es lo que nos pide el problema. Entonces, la densidad nos dice que es 1,0, tenemos 1,03 gramos de solución por cada mililitro de solución. Entonces, 5,65 gramos de solución, ¿cuántos mililitros son? Y eso sería dividido por 0,3. 38. Bueno, supónganse que a mí acá redondeado me dan 5,49 mililitros. Que yo, o sea, esto, fíjense el resultado del PDF. O sea, nos da 5,50 mililitros, que yo creo que, o sea, la diferencia de ese 0,01 mililitros está en las cifras. Si a ustedes les dan más o menos por ahí, fíjense que va a estar bien, igual no va a estar mal. A menos que le digan que trabajen con cifras y ahí sí tienen que llegar al mismo resultado. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Queda alguna duda de este? Más que un cachito de cierro la ventana. ¿Se entendió? Allá. Bueno.
Bueno, podemos hacer el 4 de la parte avanzada, que está bueno, si les parece. El 6 se los debo, se los voy a grabar después. Lo hago más tranquila. Bueno, le pegué. Bueno, bueno, vamos a hacer eso entonces. Bien. Entonces, el 4 me dice que tenemos una solución acuosa de cloruro de calcio, potasio, que tiene una fracción molar, le vamos a poner X de soluto, igual a 0,00085. Y nos preguntan, bueno, primero cuál es la molaridad de la solución, mientras que su molaridad es tanto. O sea, nos falta la molaridad también y nos da la densidad. Bueno, vamos con la molaridad primero. Fíjense que cuando nosotros nos dan la fracción molar, o sea, cuando tenemos una solución que es de un solo soluto, o sea, que sabemos que hay una sola cosa ahí, que en este caso sería, en este ejemplo, de cloruro de potasio, nosotros tenemos la fracción del soluto y la fracción del solvente, que la suma de esas dos siempre nos va a dar 1. Entonces, si bien no nos dice cuál es la fracción del solvente, la sabemos porque podemos hacer esa diferencia. Entonces, de acá, ya, o sea, nos va a servir esto. La fracción del solvente va a ser 1 menos la fracción del soluto, bueno, la suma de esas dos es igual a 1 y la despejo de ahí, digamos, ¿no? Entonces tengo que hacer 1 menos 0,085, que eso nos da 0,915. Entonces, eso así, o sea, sin importar qué solución sea, mientras tengamos un solo soluto, eso vale. Y si tenemos más de un soluto, bueno, tendríamos que tener dos términos, ¿no? Para cada uno de esos solutos. Entonces, fíjense, para hacerlo de la molaridad, o sea, como son las concentraciones, digamos, nos hablan como de proporciones a nosotros, eh, no importa en qué cantidad esté trabajando yo, estas relaciones se van a respetar. Entonces, fíjense que nos dice la fracción molar y nos dice, bueno, calculame la molaridad y no me dice cuántos gramos son o cuánto esto, pero no hace falta, porque yo eso lo puedo decir yo, digamos, ¿no? Y, o sea, creo que la forma más conveniente de verlo es con 100 gramos, supónganse. ¿Y por qué 100 gramos? Porque lo digo yo, ustedes podrían haberlo dicho en 1000, supónganse, y tienen que llegar al mismo resultado, digamos, ¿no? De la molaridad. Entonces, ¿a qué me refiero con usar 100? Bueno, vamos a decir que tenemos 100 gramos totales y vamos a hablar de gramos de soluto y vamos a hablar, eh, o partes, por así decirlo, para que se entienda que de cada 100, tantas partes de soluto y tantas partes de solvente. Lo podemos trabajar en moles también, a lo de la fracción molar, que, o sea, sí es la definición, ¿no? No tenemos los moles de soluto sobre unos moles totales. Sí, es mejor hacerlo así. Entonces, como les decía, que esa cantidad de moles totales o partes totales, podemos trabajar en 100 o cosas, o si trabajáramos con gramos, para trabajarlo en moles, vamos a decir que tenemos una cantidad total de moles, que es 1, un mol total. Que de nuevo es la misma idea, o sea, es como trabajar en proporciones arbitrarias, pero entendiendo que estas relaciones se van a mantener siempre. Entonces sabemos que esos moles totales, vamos a decir nosotros que es una cantidad de 1. ¿Y para qué me va a servir eso? Bueno, para agarrar la fracción molar del soluto y la fracción molar del solvente, y de ahí despejar los moles de soluto que habrían en esa cantidad y las moles de solvente que tenemos en esa cantidad. Déjenme chequear una cosita con las cuentas. Total es igual a 1.
Mm. Sí, me queda igual. Sí, me queda igual. Vamos a ver. Seleccionamos. Siete. Perdón. Eh, bueno, esto le decía moles totales, que ustedes lo pueden también poner como ustedes quieran, en cantidades. Está por cortar esto, creo. Y fíjense que, o sea, como la definición de ambos, ¿no? O sea, tanto para la fracción molar del soluto como para la fracción molar del solvente, nada más que lo que nos cambia son los, como el sufijo, ¿no? De cuál estoy hablando, que son los moles de soluto sobre la cantidad de moles totales, ¿no? Entonces, en los dos nos va a quedar la cantidad de moles de soluto, en este caso, que es una incógnita, no la sabemos, dividido un mol total, digamos. Y como si yo sé que esto es igual a 0,085, despejo, digamos, la cantidad de moles de soluto y saco ahí esa cantidad que, como va a ser por 1, básicamente nos va a quedar la misma cantidad. No sé si me explico con eso. Pero esto, o sea, acuérdense que la fracción molar es 0,085. Yo lo que digo es, vamos a pasar esto que está acá dividiendo, multiplicando, y nos va a quedar multiplicado por 1. Entonces directamente los moles de soluto van a ser esta cantidad. Si yo tengo un mol total de cosas, de soluto y solvente, nos va a quedar igual a 0,085. Sí. O sea, yo tengo que como yo la fracción molar, o sea, la manejo, digamos, o sea, o las concentraciones en sí, digamos, son cosas que son proporcionales. Si bien no tengo la cantidad como que con la que voy a trabajar y de ahí, bueno, digo, calculo con la molaridad porque sé la relación, qué sé yo, cuántos gramos hay en tanto, lo que puedo hacer es definirlo para una cantidad arbitraria. Entonces, ¿qué cantidad arbitraria voy a usar en este caso? Bueno, o sea, eso va a ir a los moles totales, que yo digo, bueno, la cantidad de moles totales que yo considere. Lo más fácil es ponerle un 1, yo digo, bueno, porque lo digo yo, digamos, no lo estoy inventando, pero si yo pusiera un 2 o un 3 o un 4, la proporción se va a mantener, así que eso háganlo como ustedes quieran, pero bueno, lo más fácil es hacer por 1. ¿Y qué hago yo con esa cantidad de moles totales? Bueno, uso ese dato que yo estoy diciendo que es así para despejar los moles de soluto y los moles de solvente. Y yo digo que es así porque como sé que la proporción es de que la fracción molar del soluto y del solvente se va a mantener sin importar cuánta cantidad de solución tenga, entonces sé que si tengo un mol total de todo o tengo 10 moles totales de todo, va a dar igual, digamos, ¿no? Medio pensando en eso de las propiedades tensivas y extensivas, no sé si se acuerdan. ¿Se entiende? Entonces lo que voy a hacer con esto va a ser meterlo en la definición de la fracción molar, que para el caso del soluto va a ser los moles de soluto dividido la cantidad de moles totales, que ¿qué son esos moles totales?